Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, a un programa más de Celsius Talks. ¿Cómo están? Da gusto saludarlos. Y hoy me estoy conectando hasta Nayarit para hablar con mi amiga Mariana Pelayo, una investigadora destacada de la Universidad de Nayarit, pero además una gran comunicadora comprometida los temas ambientales y hoy la busqué para que conversemos de un tema que yo les diría, me parece de lo más relevante, pero de lo que menos se está hablando, que tiene que ver con las emociones y el cambio climático o la crisis socioambiental. Todos estamos de una u otra manera padeciendo los efectos emocionales, psicológicos de esta crisis, pero hablamos poco de ello, como si no nos tocara el alma, el corazón, este tema, ¿no? Y Mariana está preparando una conferencia al respecto y le dije, antes de que des tu conferencia, ¿por qué no nos platicas en Celsius Talks de qué se trata? Ya lo oyeron irse, así que vamos a darle la bienvenida a Mariana Pelayo. ¿Cómo estás, Mariana? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás por allá? Hola, hola, Iván. Muy bien, por acá andamos. Felicidades por tu programa. Gracias, pues bienvenida aquí a Celsius Talks. Estamos empezando y este espacio, pues lo que busca, entre otras cosas, es darle voz a expertos, a expertas como tú, que se están asomando con interés, con curiosidad, pero también con rigor a los temas de la crisis socioambiental, a los temas que nos atañen en nuestra relación con el planeta, con la naturaleza, esta cultura ambiental que tenemos que construir. Y me encanta y me llama muchísimo la atención lo que planteas ahora, emociones y cambio climático, porque como dije en la introducción, creo que no estamos hablando de este tema, lo estamos obviando y así como los problemas de las familias, ¿no? Cuando no se habla del alcoholismo del papá y eso, pues tienden a enquistarse, Claro. a no salir, a no fluir y a convertirse en un problema mayor por no ser conversados, ¿no? Así es, has dado en el clavo, porque justamente estás hablando de lo que no se dice, ¿no? Y el tema de las emociones, el cambio climático, no hay un vocabulario íntimo. Ujú. Entonces, de eso vamos a estar hablando en estos minutos siguientes Oye, de pues nuestra respuesta. comencemos. De entrada, me gusta muchísimo que abordas el lenguaje. Claro, hemos abordado la crisis ambiental, puesto que es un fenómeno que analizamos y entendemos desde la ciencia, pues lo hemos abordado con el lenguaje científico, ¿no? Pero a veces llega a ser técnico, lo que lo convierte muchas veces en incomprensible y otras en frío, sin emociones, sin Así capacidad es. de generar empatía. Entonces, platícame de esto, el lenguaje, ¿cómo sería un lenguaje más emocional, más humano, más empático para poder traducir lo que sentimos o lo que vivimos con respecto al cambio climático? Mira, el tema del lenguaje, para nombrar lo que estamos sintiendo, deviene de la psicología ambiental, ¿no? La psicología ambiental está trabajando ahorita en estas cosas del clima, el cambio climático y cómo nos sentimos o cómo se siente el cambio climático a nivel emocional. Desgraciadamente, en la modernidad no nada más tenemos, tenemos muchas ansiedades, ¿no? Tenemos la ansiedad que le dicen la virocalipsis, ¿no? El tema de los virus también, y tenemos una ansiedad que es la que es la ansiedad a los riesgos ambientales. El cambio climático, evidentemente, hay un duelo ecológico, un duelo climático, está una cosa llamada solastalgia, que la podemos hablar inmediatamente, pero sobre todo me interesa hacer la puntuación aquí, que las emociones nos potencian o nos paralizan, Iván. Es decir, si la emoción es positiva o esperanzadora, evidentemente vamos a tener una capacidad de agencia climática, ¿no?, ante lo que estamos viviendo. Si la emoción es negativa, es triste, es caótica, nos va a paralizar. Entonces es importante entender o hacer una reflexión qué estamos sintiendo con tanta información que a veces es infodemia o es información que no es tan verídica y cómo nos está afectando, ¿no?
De entrada, lo que podemos observar ahorita en términos, de emociones, pues el cambio climático está generando ciertas emociones, ¿sí? Sobre todo el duelo ecológico. Eh, bueno, si me permites, puedo ya hablarlo, o sea, porque estamos Sí, viviendo un duelo adelante, ecológico. adelante. Científicos sociales, científicos que están trabajando lo que es cambio climático y emociones expresan que el duelo ecológico no es tan tajante, pero es sutil diario. Ya hay una sutilidad. ¿Qué es esto? Es una respuesta emocional, ansiedad existencial a algo que está mal, ¿sí? Y eso Ujú, tiene que ver con pérdidas ecológicas físicas. ujú, Destrucción de ecosistemas, paisajes, especies, y tú sabes que ahorita con el cambio climático están desapareciendo procesos, tanto algunos ecosistemas están cambiando, que algunas especies ya no existen, que otras especies se salen de su ecosistema, y lo acabamos de ver con un meme que hubo ahí viral, ¿no? A ver, El tema es platícame, de que estamos cuál fue ese meme? el pez diablo, ¿no? Claro, este pez abisal, ¿no? Que emergió y que decían: "Vengo a avisarles", ¿no? Todo esto son cambios que estamos viendo o que estamos observando, por ejemplo, no, es que yo veía que antes había más aves, ¿no? O que había esta flor, determinada temporada, y ya no. Y es que Ujú, el clima está cambiando, ya no lo vemos. Y estas, serie de cositas nos están generando un duelo sutil. Tal vez no lo sientes como una depresión o como algo que ya tengas que ir al psicólogo, pero es un duelo sutil. También la erosión del conocimiento y la identidad ambiental, estos conocimientos locales que emergen de esta práctica diaria con los recursos naturales, algunos ya no existen, que son cuestiones tradicionales, ¿no? Se pierden con la modernidad, también generan duelos, ¿no? Esta nostalgia por lo que ya no existe, ¿no? Otra cosa que nos genera duelo es la anticipación de futuras pérdidas. ujú, Esta, y creo que lo entendemos, y ujú, estamos en esa situación, ¿no? De que qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a actuar, ¿no? Eso nos genera duelo, ¿no? ujú. El duelo a ver cómo el lugar que habitamos y amamos se destruye o que es un golpe a nuestro sentido de pertenencia y nuestra conexión con el entorno, ¿no? Ya no está como antes. Dime. Oye, Mariana, y bueno, lo estás expresando en una relación directa con la naturaleza, cuando uno ve la pérdida y quizá, ve estas transformaciones en su entorno, pero mucha gente está, viendo estas transformaciones a través de una pantalla, porque de hecho, igual y ya no tienen esa relación con la naturaleza, se vive en ciudades y entonces cobra me imagino que esta ansiedad cobra un valor, mayor porque ni siquiera puedes constatarlo si es real o no, si lo que te están diciendo tiene un Claro, a eso se le llama, a esto que vemos que no sabemos, o ecoansiedad. O ujú, sea, ecofatiga de ver tanta información constante, constante, que también me paraliza, ¿eh? Si ujú, no la claro, manejo bien, no la sé digerir, me va a paralizar porque digo: "Ah, no hay solución". claro. Exactamente. Y Entonces, luego esta ujú, ecoansiedad que, bueno, como adultos quizá estamos, con la piel curtida, como se dice, y aguantamos, pero pensando en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes, me parece no solo injusto, sino, terrible que estemos, sometiéndolos a este estado de tensión, de ansiedad, ante la degradación ambiental, ¿no? ¿Qué opinas y cómo se observa esto desde la comprensión de las emociones de la crisis socioambiental? sí, desgraciadamente les tocó vivir en una época donde estamos en una esfera, digital, ¿no? Que toda la información fluye en todas partes y que es muy ambivalente y que les va a llegar de alguna forma. Ujú, Lo positivo es de que existe la educación ambiental ya a nivel, guarderías, a nivel preescolares, a nivel primaria, que va a permitir también que entiendan un poco más cómo funciona el planeta, ¿no? Cómo está funcionando. Y esto posibilita que le bajemos o que ellos bajen a sus ansiedades, porque yo recuerdo que sí recuerdo, algunas infancias o ejemplos de que decían: "Es que ya cierto programa ya les generó este círculo de emociones en términos climáticos, van a potenciar". Hay gente que dice: "Es que luego nos enojamos". El enojo también sirve, no hay que ujú, tenerlo como mm. algo negativo, Claro, bueno, moviliza. exacto, es lo que te iba a decir, porque hay algunas emociones como el miedo, que efectivamente nos pueden paralizar o nos pueden, llevar a la negación o a huir, ¿no? A no querer saber nada del problema. Pero el enojo, la indignación puede ser un motor,
factor de Ujú, cambio que claro. bien utilizado, bien identificado, pues, puede transformar las cosas. No, y puede presionar a los tomadores de decisiones, ¿no? Con esta presión política que los enojados tengamos, por ejemplo, podemos hacer presión, ¿no? Entonces, ya te platiqué una emoción que es de las más importantes, que es el duelo ecológico. Vamos a seguir con otra que es muy famosa y se trabaja desde la psicología y que la acuña Albrecht, un australiano, ¿no? Cuando ve cómo las comunidades que vivían cerca de una mina Ujú. empezaron a sufrir ciertas emociones respecto al paisaje que estaban viviendo, ¿no? Se llama solastalgia. Es la angustia o estrés mental inducido por la degradación, pérdida de patrimonio natural o por su deterioro, ¿no? Te digo, puede A suceder ver, por un vamos a proyecto grabarnos el concepto porque está muy interesante. solastalgia. ¿Y cómo lo defines? Es una angustia o un estrés mental Ujú. inducido por observar degradación, pérdida de patrimonio natural o un deterioro, por ejemplo, los huracanes, ¿no? Cómo quedan los espacios tan, dañados los paisajes, inundaciones, olas de calor. Te digo, este científico descubre estos fenómenos o estas emociones cuando observa cómo la gente vivía, a partir de cómo la minería, pues, destruyó y erosionó su paisaje y sus ecosistemas. Es una angustia, Una existencial, mm, ¿sabes? Porque sí, recuerda que, o sea, desde la antropología ambiental, nosotros cuando tenemos un contacto, un apego a un territorio, ¿no? Estamos conectados con todo, hasta la parte estética de su paisaje, ¿no? Entonces, ver que hay algo está dañado, evidentemente, no nada más erosiona a nivel biofísico, está erosionándonos a nivel subjetivo también, porque nosotros construimos identidad a partir de este vínculo con la naturaleza, ¿no? ujú, Y ujú. esto lo sabemos desde siempre. Entonces es una angustia y un estrés, porque si me quitas algo, si desaparece algo que me constituye, entonces, ¿quién soy, no? ¿Qué Ujú. pasa? ¿Dónde estoy? Eso pasa también con los migrantes ambientales, que se van de su terruño, de su territorio, es un desapego, es un despojo, ¿sí? La solastalgia tiene mucho que ver con los despojos múltiples, ya sea despojos territoriales, despojos, patrimoniales, en términos de ambiente, ¿no? O con despojos de otro tipo, ¿no? Que los despojos físicos se vuelven como en subjetivos también, despojos culturales, ¿no? O sea, lo hemos hablado, ¿no? Entonces, este es una angustia y un estrés, pero es más tajante, Mm. porque el duelo ecológico lo podemos vivir de cachitos día a día, porque la información nos llega así, ¿no? Pero la solastalgia es cuando me ataca directamente a algo donde yo estoy habitando, ¿sí? Y afecta a mi biografía, es, totalmente y a la, pues, parte comunitaria también, ¿no? Entonces, es como esta sensación de darnos cuenta que algo que teníamos ya no existe, ¿sí? Es eso, es esa angustia o esa Entonces, afectación. tenemos el duelo, tenemos la solastalgia en Saber, este nuevo ¿sí? panorama de De emociones climáticas, ¿no? ujú, Y ujú, yo también integraría crisis ambientales, todo esto genera también específicamente, ¿no? claro. Eh, el cambio climático genera nuestras respuestas emocionales intensas y preocupantes, pero, o sea, sí nos genera esto, ¿no? Incluso incide en nuestras decisiones de vida en la actualidad. Pero Ujú. ¿por qué, si vemos que está pasando, por qué no cambian los comportamientos de las personas? Y aquí entran otra serie de emociones que son bloqueos, ¿sí? Ujú. Y ahí te Bloqueos sí, ante son el trampas. fenómeno, Sí, y barreras, ¿no? Por como para ejemplo, protegernos, me imagino, ¿no? Nos sí, como protegemos. para no sí, o bloquearnos, sí, nos Sí. bloqueamos, ¿no? Y sí se entiende, a ti te dan información de violencia, te bloqueas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Las trampas y barreras para no tener este agenciamiento político, básicamente es de importancia percibida. Si yo lo veo como algo que pasa, pero yo veo medios que a lo mejor son negacionistas y que dicen: "No, que no pasa nada, que la tecnología y va a arreglar y va a solucionar el cambio climático", pues es una importancia que le damos muy mínima, ¿no? Pensamos que no es tan importante, esa es una barrera. Tenemos otra barrera, otra trampa que se llama la hipermetropía ambiental, ¿no? Esto se refiere al hecho de que con frecuencia se perciben con mucha claridad y nos preocupamos mucho, ¿no? Por problemas que se ven allá a lo lejos. Sin embargo, los problemas cercanos, ¿sí? Como el cambio climático, los vemos borrosos. Pero ahí te va algo que sucede. De repente yo tengo la sensación cuando hablo de cambio climático en varios espacios, que la gente lo ve como un mal que está allá y que va a suceder en algún futuro, Claro. ¿sabes?
no nos toca o muy no nos toca preocupado. cerca, ¿no? Ahí aplica la hipermetropía, lo vemos como algo lejano. Ahorita es más importante que llegue el agua a mi colonia, ¿sabes? Ujú, ujú. Y esa es la hipermetropía, es lo inmediato, ¿no? Entonces, pero no, el cambio climático, pues, es que dicen que existe, ¿no? Y que es parte de los límites planetarios. Esa es una hipermetropía y esto básicamente no me posibilita ni hacer acción climática, ¿no? Claro. Tenemos otra que te hablé hace rato, que tiene que ver mucho con la infodemia de cambio climático, que es la ecofatiga, que es la saturación de información, ¿sí? Y es un uso muy tremendista de la información, tendencia, esto nos va a desconectar. Es lo que te digo, este es un clima de violencia y como resistencia o como te bloqueas, ¿no? Y ahí no, Entonces, en este tema nos tocas a los periodistas, porque hay una, sí, claro, hay una responsabilidad con respecto a lo que se informa. Como dices tú, las informaciones alarmistas, las informaciones catastrofistas, no ayudan, no ayudan. Quizá ayuden a vender, a ganar clics, a tener audiencia, pero no están ayudando en esta crisis. Y por eso tú y yo hemos hablado del periodismo de soluciones, o un periodismo más constructivo donde, claro, sin dejar de plantear la problemática, porque tenemos que partir de hechos, pero sin dejar de plantear esa problemática, abrir opciones o poner ejemplos de soluciones o acciones que se pueden llevar a cabo o que de hecho ya se han llevado a cabo, etcétera. Creo que es parte de la responsabilidad de los medios, de todos los comunicadores dentro de ujú, esta crisis, ¿no? sí, 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 tenemos que tener mucho cuidado y tú dijiste periodismo de soluciones, creo que es la mejor forma de ambientar, porque de repente nos tienen por caóticos, ¿no? Por Sí, catastrofista, apocalípticos. agoreros del mal, ¿no? Pero sabes que no es que seamos catastrofistas, es de que realmente las cosas están pasando, nada más hay que manejar el mensaje también, ¿no? Ujú, Entonces, la ecofatiga viene y mucha de la responsabilidad es parte de los que hacemos divulgación o ujú, periodismo ambiental, ¿no? ujú, así es. Tenemos otros 2 trampas que se entienden y que tú cuando las expresas, yo estoy en un lugar de conferencias, siempre me preguntan: "¿Y tiene sentido que yo, cuide el agua?". O sea, y yo me quedo así. Es que yo entre una aguja en un pajar y bueno, a esto se le llama la ecoindefensión. La inutilidad de los propios compromisos personales se basa en la creencia de que el impacto de mi acción individual, de lo que yo estoy haciendo, es muy reducido. O sea, uno lee a su posibilidad de cambio, ¿no? Simplemente, Sí, ¿de qué sirve que yo, ahorre agua, recoja basura, no use transporte individual, si el resto de la humanidad lo está haciendo? Entonces, me anulo como me factor de anulo. cambio. Sí, me anulo, ¿no? Esta es una. Y tenemos la última, que es el ecofatalismo, ¿no? Es como y se entiende, o sea, sí, en Ujú, otros eventos o fenómenos es esta inevitabilidad del problema y la ujú. imposibilidad de asumir estrategias de acción para abordarlo. No hay nada que realmente se pueda hacer. O sea, Sí ya se entiende. démosle un manotazo al tablero y aquí se acabó el mundo y Y a se otra hunde el cosa, barco, ¿no? y se hunde el barco. Ujú, Esta es la última barrera. Y bueno, te digo, o sea, entonces estamos viendo cómo las emociones o nos potencian o nos paralizan, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, lo que queda aquí, Iván, y lo vamos a ver con científicos que están trabajando estos temas, es el tema de la esperanza, de verdad. Yo ¿Cómo me toca cómo construir esperanza, Mariana? A mí me gusta el concepto de esperanza, aunque desafortunadamente ha sido muy manido y ha sido llevado a una esfera, romántica, pero no debe ser así. Debemos de saber construir una esperanza, es decir, una visión de futuro donde no solo enfrentemos con responsabilidad esto, sino que seamos capaces de sobreponernos a la situación, ¿no? sí, yo era muy incrédula, Iván, y creo que me conocen y soy muy crítica, pero créeme Ujú. que me han convencido. Ahí te va. La esperanza, es un término que me causaba mucho ruido, pero creo que lo estoy entendiendo muy bien y creo que hay posibilidad. La esperanza viene del colectivo, como te dije, el cambio climático es un problema la solución está en el colectivo, no es individualista, ¿sí? Entonces, es movilizaciones desde juveniles, desde los indígenas, grupos indígenas, ¿sí? La movilización, pero también las formas de vida de los grupos indígenas nos están dando muchísimas
nociones, ¿sabes? Ayer estuve en un examen hermoso de una chica de Brasilia, en el cual me quedé, dije, aquí es, conecté, dije, ¿cómo estas comunidades allá en una, cerca de la Amazonia, pues la esperanza radica en de que ellos de ver sus grandes selvas desforestadas, ¿no? Sus bosques también, ellos empiezan con una práctica de antaño que se llama recolectar semillas y volverlas a sembrar ante toda esta industrialización de semillas, ¿no? Entonces empiezan a hacer este ejercicio y la comunidad ha rescatado suelos, ha rescatado biocultura, ha rescatado sus viejas tradiciones a partir de esta práctica, pero ellos también ya estaban como en el límite, ellos estaban perdiendo todo, ¿sabes? Y tuvieron un proceso de introspección y vieron como que conectaron, no, es que de esto vivimos, de esto dependemos, y le dan la vuelta a su futuro inmediato, y créeme que tienen ahorita, pues, un estadio muy, muy, muy estable en términos ambientales, gracias a su proceso ancestral que había desaparecido, no sabemos qué pasó en ese hueco, que hubo una industrialización, y volvieron a la recolección y a la siembra, artesanal, y están recuperando suelos, ¿no? Ujú. Entonces, ese es, como un ejemplo, ¿no? Pero Y digo, la además, esperanza. Mariana, ¿cuántos ejemplos no has visto tú a lo largo de tu carrera en estos temas? Porque no son aislados y no son excepciones. Realmente es muy motivante y muy esperanzador para retomar la palabra que estamos discutiendo, ver cómo las acciones de los seres humanos, las acciones de las comunidades, las acciones de líderes realmente eh, transforman su entorno, como si echaran la máquina atrás, como si hubiera esta posibilidad de arrepentimiento, de decir, pues sí, quizá tomamos el camino equivocado durante tanto tiempo, pero hace tiempo decidimos cambiar y aquí estamos de vuelta, ¿no? Ujú. Sí, y a veces no es por voluntad, tú sabes, proyectos industriales extractivos presionan, ¿no? O sea, no es de que ellos hayan querido. Entonces, este tipo de acciones son esperanzadoras, pero hay otro concepto bien lindo que a mí me enamoró y que digo, sí, sí, claro, porque yo cuando hago algo bien o cuando hago una buena acción me siento bien. Le Ujú, llaman el Green War Glow, el bienestar por actuar bien, el promover compromisos basados en la experiencia afectiva. Aquí entran los afectos ambientales, Iván. Los ujú. efectos ambientales y está trabajándose con mucha potencia. Omar Felipe Giraldo tiene un libro muy bonito de emociones, sí, de afectividad ambiental. Entonces, los afectos aquí, la experiencia afectiva, cómo me siento yo por ayudar o rescatar este ecosistema o este espacio o por ayudar a esta especie, no tiene precio. Y aquí Ujú. entra, o sea, esta parte nos da esperanza, ¿no? Y los afectos, tú sabes, los afectos son este cúmulo de gestos de empatía, porque entra la empatía con todo, ¿sí? Tener una gran empatía y sobre todo, pues también este sentido, ¿no? De ayudar, ¿no? O sea, la compasión y la empatía son importantes al momento de ejecutar acciones esperanzadoras, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí entra ya el arte que tiene que ver mucho con lo que yo voy a hablar también mañana, que es como una beta o un dispositivo que nos va a posibilitar a generar estas empatías o estos afectos ambientales, ¿sí? Y compasión, también una compasión para poder actuar con el cambio climático. Y Oye, el arte nos da. Ujú. Mariana, ¿qué te parece? Y te hago la provocación, si la semana que entra nos hablas para, en una segunda conversación y ya una vez que hayas dado esta conferencia sobre arte, y cambio climático, crisis socioambiental, como para un complemento de esta primera charla que a mí me encantan, nos dejas, pensando muchísimas cosas, enriqueciendo nuestro lenguaje, que tiene que ver también cómo enfrentamos el mundo y, Ujú. abriendo la puerta a potenciales, soluciones. Creo que quedó como muy, 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 muy concreto el tema de las Quedó emociones y el cambio concreto, climático. has abierto la puerta a un tema que se habla poco, que urge. Te lo agradezco, te mando un abrazo allá hasta Nayarit, y quedamos para la semana que entra a hablar de arte y ambiental, cambio climático. Claro que sí, adelante. Un gran abrazo, Mariana, Hasta luego. gracias por la entrevista. Chao.